Que Dios les bendiga, muy buenos días. Es una bendición poder estar aquí con ustedes nuevamente para poder venir y seguir esta clase importante e interesante para nuestro estudio en lo que respecta al libro de Daniel. Es una bendición y espero en el Señor que Dios les siga bendiciendo, Dios les siga ayudando, que el Espíritu de Dios sea fortaleciéndoles en todo tiempo. Quiero hacer una aclaración. Le agradezco a una de las alumnas en el video anterior, cuando yo hago mención de que el capítulo 7 y el capítulo 8, digo que es diferente persona. En caso del capítulo 7, que es el anticristo, el capítulo 8, que es Antíoco Epífanes, así lo dice la diapositiva, pero yo tengo el problema que vengo y hago mención contraria. Entonces, digo yo, en el video anterior del 9, el minuto 9.20, hago mención de que el capítulo 7 habla del Antíoco Epífanes y el capítulo 8 habla del anticristo. Pero pido perdón, es todo lo contrario. Bueno, entonces, esta preciosa y bendecida mañana vamos a ver este tema importante. El grupo número 2 va a exponer sobre la semana 70, pero yo quiero hacer mención de esto, esperando en el Señor que Dios sea ayudándonos y bendiciendo la vida de cada uno. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por la vida que tú nos das, gracias por tu amor y misericordia. Pido, Jesucristo, que podamos ser edificados siempre con el estudio de tu palabra, que la vida, Señor, de mis hermanos pueda ser en ti fortalecida. Muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a ver entonces así de una manera no simple, porque no, yo creo que el estudio bíblico debe ser bien concreto, pero sobre las 70 semanas. El capítulo 9 de Daniel habla de la cautividad de 70 años predicha por Jeremías según capítulo 25, versículo 11 y 12. Estaba llegando a su final desde el año 606 a.C. hasta el decreto de Ciro en el 536 a.C., según Esdras capítulo 1, versículo 1 al 4. Daniel fue movido a la oración, y esto es importante. Considere usted cuidadosamente su oración, siendo que es una de las más poderosas en el Antiguo Testamento. No sé por qué aparece esto aquí. A Daniel se le revela que el reino de los cielos no sería instalado a fin de los 70 años, no sería instalado a fin de los 70 años, sino que 70 semanas más habrían de pasar con respecto a la nación de Israel. El capítulo 9, versículo 24. Las 70 semanas son semanas de años, por eso vamos a ver. Y esto es interesante, esta gráfica, la voy a ser sincero, yo la tomé de la Biblia de la profecía de Tim LaHaye, me llama la atención. De una manera muy extensa se le hago mención. Comienza el 5 de marzo del 445 a.C. con el decreto de Artajerjes en Nehemías 2 del 1 al 8, cuando él viene y ordena la restauración. Desde ahí comienza entonces las 70 semanas. Ahora, pasan 49 años o 7 semanas para eso. Entonces, ¿dónde llega? Ahí estamos 49. Entonces, ¿dónde llega? Entonces, cuando viene el Mesías príncipe, según la entrega triunfal de Jesucristo en Lucas capítulo 19, versículo 28 al 40, el 31 de marzo del año 30 después de Cristo. Aquí es donde Jesucristo entra, entonces son 62 semanas. Es importante tomar en cuenta esto, son 434 años, donde es el lapso, es el tiempo. 49 años, recuérdese que es importante tomar en cuenta, se ordena la restauración del templo, se ordena que nuevamente venga el pueblo de Israel y sea reinstalado, entonces ellos viven ahí. Ahora después está el tiempo de las 62 semanas, que son 434 años. Ahora acá, y es importante, se le quita la vida al Mesías en este tiempo. Cuando entra el Mesías, ahí se le quita. Ahora aquí existe, amados hermanos, una cima o un lapso donde es la era de la iglesia, donde la ciudad y el templo son destruidos en el 6 de agosto del año 70, como ya lo hemos mencionado en su momento. Entonces,
Aquí se interrumpe las 70 semanas. Recuerde usted, 62 más 7 semanas, estamos hablando de 69. Y a Daniel se le dijo que las 70 semanas. Entonces, todavía se está esperando que el grupo número 2 va a exponer de esto sobre la última semana, que comienza con el pacto del anticristo con los judíos cuando la iglesia es alzada. Entonces pasa, aquí dice la venida del príncipe, pero recuérdese que nosotros sabemos de que Jesucristo llevará a su iglesia al cielo. Entonces, desde aquí comienzan la semana 70 de Daniel, una semana. Entonces, a la mitad, según se dice en la Biblia, 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4, capítulo 2, versículos 3 y 4, se rompe el pacto. Cesa el culto a los judíos, entonces se intensifica la guerra contra el pueblo judío o también la gente que no se deja sellar por el anticristo. Entonces hasta acá, al regreso del Mesías, comienza entonces el reino no milenial. Y es importante tomar en cuenta que nosotros los mileniaristas venimos y creemos que el reino de Jesucristo, sí sabemos que es eterno, es por siempre, pero existe este tiempo de 1000 años donde la gente vendrá y estarán con el Señor por siempre. Pero en esta semana 70, la conocemos como normalmente la tribulación o la gran tribulación, se le dice la tribulación de los primeros 3 años y medio y gran tribulación, es el término que se usa en algunas ocasiones al venir a referirse sobre la gran tribulación, porque entonces habrá acá una intensa tribulación contra el pueblo judío. Bueno, vamos a verlo así. Semana 1 a la semana 7, aquí está. Que son 70 semanas, y después estamos hablando de 490 años. Y 70 semanas dividido en 3 periodos, 7 semanas, 62 semanas y una semana, la que hemos dicho que falta aún. Ahora, ¿cómo lograr cosas logradas en las 70 semanas? Termina la prevaricación de Israel. Es importante esto. Se pone fin al pecado. O sea, hablando de las cosas logradas en las 70 semanas. No estamos hablando de la semana 70, sino que de las 70 semanas. Termina la prevaricación de Israel, del pueblo de Israel deja de ser oprimido, se pone fin al pecado. Vamos a verlo según Ezequiel capítulo 37, versículo 23, y me gustaría que usted lo pueda leer. Zacarías capítulo 12, versículo 10 y hasta el capítulo 13, versículo 1. Se expía la iniquidad, se trae la justicia perdurable, según Jeremías 33, 14 al 16, 31, 31 al 34 e Isaías 1, 26. Sellar la visión y la profecía, vindicar la verdad de esta visión y ungir al santo de los santos en el templo milenial, según Ezequiel capítulo 40 al 48 y Hechos 15, versículo 16. Esas son las cosas que se logran. En los versículos 3 al 19 del capítulo 9 se ve el ardiente deseo de Daniel por saber más de lo que ya se había sido revelado. En los versículos 20 al 23 se ve la respuesta divina por medio de un ángel, el arcángel Gabriel. En general, se deben interpretar las profecías literalmente a menos que haya algo en el contexto que demuestre que es simbólica la profecía o visión. Incluso, en tal caso, los símbolos representan realidades históricas literales, como por ejemplo Daniel capítulo 7 y 7.3 y 8.3 al 5. Aquí está, entonces, lo que ven de Daniel. Entonces ellos ven cómo pasa el tiempo y la semana 70 comienza acá, pero este espacio, como lo mencionábamos anteriormente, no se veía, los profetas no miraban el tiempo de la iglesia. Daniel no se acomodó y esperó pasivamente que ocurriera la prometida restauración. Por el contrario, comenzó a interceder fervientemente en oración y ayuno, según capítulo 9, versículo 3, por el cumplimiento de la palabra de Dios. Daniel comenzó su oración intercesora reconociendo la grandeza impotente de Dios, su fiel amor y su misericordia del pacto que muestra a quienes lo aman y le obedecen. Luego hizo su confesión, identificándose con el pueblo de Israel que había pecado y se había rebelado contra Dios. Él pidió la restauración de Jerusalén, no debido a ninguna justicia por parte de Daniel o de Israel, sino por amor del Señor. Cuando Dios respondió, mostró su gran misericordia y amorosa compasión
como un Dios que cumple sus promesas. Perdón por esta de minúscula. La profecía de las 70 semanas de Daniel en cuanto a Israel y a la ciudad santa es decisiva para los últimos tiempos. Aquí la palabra traducida semana significa una unidad de 7 años. Por lo tanto, 70 semanas es un periodo de 490 años. Se lleva a cabo 6 cosas específicas para Israel durante esos 490 años. Número 1, se hará una expiación por la iniquidad consumada en la muerte expiatoria de Jesucristo. Esto ya lo hemos visto. Se pondrá fin al pecado. Todo Israel se volverá a Dios en rectitud. Terminará la prevaricación, es decir, cesará la prevaricación nacional de incredulidad. La gente creerá creerá en todo su corazón en Dios verdadero, en el Mesías enviado. Se introducirá un gobierno de justicia perdurable, según Isaías capítulo 59, 2 al 21 y Jeremías 31, 31 al 34. Y se cumplirá y concluirá la profecía. Y Jesucristo será ungido rey, según Ezequiel capítulo 21, versículo 26 al 27. Dios le reveló a Daniel que habrían 69 periodos de 7, es decir, 483 años entre el tiempo de la orden de la reedificación de Jerusalén y el advenimiento del Mesías el ungido. Hay diferentes opiniones en cuanto al tiempo exacto que comienzan los 483 años. Algunos dicen que comienza en el 538 a.C. cuando se emitió el decreto de Ciro. Ese decreto, sin embargo, fue para la reedificación del templo, no de la ciudad. Otros dicen que lo más probable es que comenzara en 457 a.C. cuando Esdras regresó y comenzó a reedificar la ciudad, según Esdras capítulo 4, 12, 13 y 16. Eso haría que los 483 años terminaran en 27 después de Cristo, alrededor de la época en que Jesús comenzó su ministerio. Después de las 7 semanas, según Daniel 9:25, después de las 62 semanas, es decir, un total de 69 semanas, son 483 años, sucederían 2 cosas. Número 1, el Mesías se le quitará la vida, o sería crucificado, según Isaías 53:8. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá Jerusalén y el templo. El pueblo en el ejército romano que destruyó Jerusalén en el año 70 después de Cristo, según Lucas 21:20, el príncipe se refiere al anticristo en los últimos tiempos. Debe notarse que la destrucción de Jerusalén no siguió inmediatamente después de la crucifixión de Cristo. De ese modo, el fin de las 69 semanas está separada del principio de la 70ª semana por un intervalo de tiempo. Muchos intérpretes dicen que en la era de la Iglesia es el intervalo entre la semana 69ª y la 70ª. El contenido de la visión, las 70 semanas, para mejor entender, se le ubica entre divisiones, los propósitos, los periodos y lo que falta. La terminación, aquí estamos. Termina la prevaricación, es decir, la prevaricación de Israel, el pecado nacional de Israel, la incredulidad. Decisión, poner fin al pecado. Israel sea caracterizado por desobediencia hacia Dios. Provisión, expiar la iniquidad, es decir, que el pecado de Israel está expiado, pero por su incredulidad no se podría hacer efectivo, pero se hará efectivo la expiación en la segunda venida de Cristo. Y reconciliación traerá la justicia perdurable para Israel. Ellos siempre creyeron en su propia justicia, pero en aquel día aceptarán ser justificados por Cristo. La visión, sellar la profecía o dar cumplimiento a la profecía. Ungir al Santo de los Santos. Acerca de estas teorías, que el Santo de los Santos se refiere al lugar santísimo del templo en Jerusalén, en aquella época ya construido, y que el anticristo convirtió en inmunda por la profanación de los 3 años y medio, poniendo su propia imagen en lugar santísimo. Cristo en su venida lo purificará y ungirá para servicio de los santos. Que Cristo es el Santo de los Santos se refiere al ungido, que fue ungido el día de su bautismo cuando descendió el Espíritu Santo en forma corporal como paloma sobre él. Él también declaró que había sido ungido, unción que estaba profetizada según Isaías 61, 1 y 2,
Cualquiera de las dos ponencias encaja en el tiempo de las 70 semanas. Vamos a los periodos y etapas. 7 semanas igual a 49 años, 62 semanas a 434 años, en total de 483. Hubieron 3 decretos, o sea, 3 órdenes de reyes, pero Daniel dice desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 y 62 semanas, es decir, 483 años. Ciro ordenó la reconstrucción del templo en el año 536 al 534. Y aquí están las citas, según de Crónicas 36 y Esdras 1 al 3. En esta ocasión vino Zorobabel con 42.360 personas. Darío ordenó o renovó la orden de seguir la reconstrucción del templo en el año 516 a.C., según Esdras capítulo 6, versículo 3 al 8. Artajerjes dio permiso para la reconstrucción de la ciudad, según Nehemías 2, 1 al 8, en el 445. La orden de Artajerjes de reconstruir o edificar la ciudad es la que coincide con Daniel capítulo 9, versículo 25, para restaurar a Jerusalén y no el templo como las otras órdenes. Lo que Daniel vio relacionado con la dispensación de la gracia. Vio al Mesías príncipe y su crucifixión, vio que era por el pecado del mundo que se sacrificaba, vio la venida de Tito, hijo de Vespasiano, a destruir la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Ahora, fíjense que es interesante porque este Tito, que destruyó la ciudad en el año 70, también se le considera históricamente como un tipo del anticristo por la maldad, por todo lo que hizo. No solamente Antíoco Epífanes, sino que también han habido algunos otros tipos. En caso de este hombre llamado Tito, destruyó la ciudad en el año 70. Vio la devastación del mundo por las constantes guerras de la época desde la primera venida de Jesucristo hasta hoy. Lo que yo le mencionaba, la visión de los profetas, ellos miraban hasta al sacrificio perfecto de Jesucristo como su nacimiento y también el anticristo, pero el valle de la iglesia, que los profetas no vieron, o sea, ellos no vieron esto, pero estamos en ese tiempo ahora. Bueno, para la venida de nuestro Señor Jesucristo solo falta una semana, o sea, en 7 años, comprendidos desde el rapto de la iglesia hasta la revelación gloriosa del Señor. Eso voy a omitirlo. Bueno, vamos a ver esto. Quiero enseñar que no haya ninguna interferencia. 70 semanas están determinadas para tu pueblo, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, esperar la iniquidad, traer justicia y sellar la visión. Ungir al santo de los santos. Aquí está, inicio de la semana de 70 semanas, el decreto de Artajerjes. Acá comienza, en Nehemías 2, del 1 al 8. Después, la dedicación del templo, después de 7 semanas o 49 años. Acá es interesante esto. El decreto de Artajerjes de construir nuevamente el templo. Acá. De acá para acá se dan 7 semanas, o sea, 49 años. Entonces, desde que se construye nuevamente el templo, se dedica el templo, hasta la venida del Mesías príncipe, son 434 años. Ahora, 434 más 49 años da un total de 483 años o 69 semanas. Esto es entonces lo que se refiere con relación al capítulo 9 y la parte que van a exponer los hermanos, que creo que será bien importante. Bueno, deseo que usted y yo sigamos aprendiendo constantemente y pido perdón por este problema que hubo aquí, se me fue un poquito la señal. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes por este tiempo y espero en el Señor que nos vamos a ver muy pronto.